Muy bien, pues ese es el título de nuestro sermón del día de hoy. Cristo es tu herencia. Cristo es tu herencia. Hace algunos años yo estaba pastoreando en otra iglesia y había unos miembros de esa iglesia que se llamaban la familia Santanilla. Una vez ellos nos contaron lo siguiente, que es un hecho de la vida real, no es una novela, no fue algo inventado, fue algo que sucedió. Unos amigos de ellos tenían una familiar, una tía, que se había ido desde su juventud a los Estados Unidos y nunca más habían vuelto a saber de ella. Resulta que un día ellos recibieron una carta en la cual se les informaba que ellos eran los herederos, los únicos herederos de esa tía. Cuando ellos fueron a Estados Unidos a recibir la herencia, resulta que esa mujer había amasado tal fortuna que ellos ni siquiera meses después, cuando los Santanilla les hablaron, meses después de haber recibido la herencia, todavía no sabían todo lo que tenían. Era tanto lo que esa señora había dejado que ellos por meses y meses estaban recibiendo informes de todo lo que tenían y no acababan. Y por supuesto ustedes saben a dónde va esta ilustración. Cuando la Biblia dice, y acabamos de leer, que ustedes y yo somos herederos, el punto aquí es que nosotros entendamos cuán ricos somos en Cristo Jesús. Que la herencia que tenemos es tan extensa, tan rica, que ustedes y yo todavía no sabemos cuánto tenemos y no sabemos cómo disfrutarlo. Cuando recibes una herencia así de maravillosa, lo primero que pasa por tu mente es, no lo puedo creer, soy tan rico. Nuestro primer punto entonces del sermón de hoy es que mi trabajo en este punto va a ser que ustedes realmente aprendan y crean que indudablemente ustedes son hijos de Dios, porque a veces no lo podemos creer. Entonces, indudablemente ustedes son herederos de Cristo, hijos de Dios. Lo que nos dice el apóstol Pablo en los versículos 3 a 4 es que los colosenses eran herederos y dice la palabra del Señor así: siempre oramos por ustedes dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo, del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Tres características que tienen estas personas que Pablo identifica como características de alguien que es hijo de Dios y por lo tanto que es heredero. Han creído en Cristo, tienen amor por los santos y su esperanza está en el más allá. Su esperanza está en Cristo, está más allá de este mundo, está más allá de la tierra. Ahora, esas mismas características que describen a los colosenses como herederos son las mismas características que te describen a ti, ¿o no? ¿Has creído tú en Cristo Jesús? ¿Hemos creído en Cristo? No. Hemos creído en Cristo, y si alguno aquí pues no ha creído en Cristo, hoy es el día. Están escuchando que Cristo es el Salvador y en Cristo hay herencia, pues cada uno puede entonces pedir al Señor que sea Él quien lo adopte para ser heredero. Pero nosotros aquí creemos en Cristo, tenemos fe en Cristo. Ahora, tenemos amor unos por otros, nos amamos los unos a los otros. Una manera en que demostramos el amor es que estamos aquí, nos gozamos en estar juntos. En la familia, en las familias unidas, en las familias en las que los hermanos y los padres han hecho que nos amemos unos a otros, un tiempo delicioso de esa familia es la reunión familiar, en donde estamos todos juntos. En el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por ejemplo, en el Thanksgiving, en Navidad, en el Año Nuevo y en otras fechas, nos gozamos de reunirnos juntos como familia y disfrutamos los unos de los otros porque nos amamos. Eso es lo que está pasando hoy aquí. Cada domingo es fiesta, cada domingo es Thanksgiving, cada domingo es Navidad.
Cada domingo es nueva nuestra vida, es año nuevo, es vida nueva para nosotros. Disfrutamos de la comunión unos con otros aquí cada domingo. Entonces, esa es una demostración de que nos amamos. Oramos unos por otros, nos preocupamos, nos afanamos. Cuando escuchamos que alguno de nosotros está enfermo, nos duele y oramos por esa persona. Cuando alguien se va, nos duele y decimos, se nos va a ir. Bueno, aunque Él no se va del cuerpo de Cristo, gracias a Dios, pero se va de la convivencia con nosotros, nos duele. Cuando alguien empieza a retirarse y apartarse de la convivencia de los hermanos, de la congregación, cuando sentimos que se empieza a enfriar en su amor por Cristo, nos duele y oramos. Entonces, eso demuestra que nos tenemos amor unos por otros. Y lo tercero es que ustedes, sus ojos no están puestos en las cosas de la tierra. Ustedes no están arraigados en las cosas del mundo, sino que sus ojos están puestos en los cielos, donde está Cristo. Su esperanza está puesta en Cristo, no en las cosas de la tierra. Entonces, ustedes pueden identificarse y estar seguros que son herederos. Y si son herederos de Dios, hermanos, ustedes son los más ricos, los más inmensamente ricos de toda la tierra. Ahora que estamos seguros de que somos hijos y que por lo tanto somos herederos, llegamos a nuestro segundo punto. La herencia de Cristo es inmensa, es incontable, es incapaz nuestra mente de conocer cuán grande es la riqueza que tenemos en Cristo. Es tan grande que, primero que todo, los colosenses no sabían lo que tenían. Y ustedes y yo no sabemos lo que tenemos. Miren lo que dice el versículo 9. Pablo dice en el versículo 9 que por eso desde el día en que supimos, pues que ustedes son también herederos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Los colosenses no sabían todo lo que tenían. La voluntad de Dios es tener un pueblo para sí, una familia para sí, un conjunto de herederos. Los ha traído con amor y les ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es maravillosa para ustedes porque los ama. Y si los ama, todo lo que es de Dios es suyo. Es tanto eso, ¿verdad?, que ni siquiera les negó a Jesucristo, sino que lo entregó por ustedes, para que muriera en la cruz por ustedes. De tal manera que ustedes y yo ni siquiera sabemos todo lo que tenemos en Cristo y cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Ustedes y yo no sabemos lo que tenemos en Cristo y hay una forma en que yo lo sé y hay una forma en que tú lo puedes saber. Pregúntate, ¿estás satisfecho? Así como les decía a los niños, ¿has llegado al punto en que tú estás absolutamente colmado y no necesitas nada y no deseas nada porque todo lo tienes en Cristo? Cualquier cosa que nazca en tu corazón como una necesidad, inmediatamente vas a Cristo y sabes que está suplida. No tienes ningún temor hacia nada porque inmediatamente vas a Cristo y sabes que está totalmente protegido. Por eso ustedes y yo debemos unirnos a Pablo en la oración, por nosotros y por todos nuestros hermanos, para que Dios nos capacite, amplíe nuestra mente, nos dé la capacidad sobrenatural de entender lo que tenemos en Cristo, para que estemos en completa paz, en completa satisfacción y en completa plenitud. Eso es lo que ustedes y yo podemos tener en Cristo y más, porque somos herederos de Dios. Sin embargo, nosotros seguimos buscando como si algo nos faltara. Cuando ustedes y yo seguimos buscando como si algo nos faltara, algo necesitamos para ser felices, no sentimos la plenitud y no encontramos la plenitud, ustedes y yo
estamos no solamente desobedeciendo a Dios, y no solamente estamos desagradando a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Los colosenses, al no sentirse plenos con los ricos que estaban, y resulta que por contexto histórico sabemos que ellos estaban escuchando y buscando en ángeles y buscando en otro tipo de sabiduría que no venía de la palabra de Dios. Estaban buscando, sentían que no estaban completos, que algo les faltaba. El versículo 10 en la parte B dice, para que vivan agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, creer en el conocimiento de Dios, creerle a Dios. Cuando nosotros buscamos, sabiendo que ya tenemos a Cristo, no estamos entendiendo lo que tenemos en Dios y estamos ofendiendo al Señor. Desconocer las riquezas que Dios te ha dado en Cristo, ir a buscar tus necesidades en otra parte, es rechazar el sacrificio de Cristo. Es rechazar la satisfacción que Dios te envía, te regala en Cristo. Es negar la suficiencia de la cruz en tu vida. Es menospreciar el precio de sangre que Dios pagó por medio de la sangre de Cristo. No puedes agradar al Padre si estás menospreciando, desconociendo, ignorando la herencia que tienes en Cristo. El tercer punto que podemos ver aquí es que la riqueza en Cristo ayuda a los colosenses a ser fuertes para soportar la presión de quienes querían arrancarle esa plenitud que tenían en Cristo y estaban buscando mostrarles que necesitaban otras cosas, que habían otros caminos que eran necesario que ellos caminaran. Dice el versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Aunque los colosenses tuviesen necesidades materiales, ellos podían estar convencidos de la provisión perfecta de Cristo. Pero si ellos no están convencidos y satisfechos en Cristo, ellos van a querer tener más alimento del que tienen. Y entonces, si alguien les dice, bueno, ¿saben qué? Yo conozco a San Patricio, y San Patricio, si usted le ora, él es el patrono de la alimentación. Entonces, él les va a proveer más. O pídanle al ángel, que los ángeles vienen y dan a las personas alimento. Esa presión hizo que los colosenses buscaran en otras cosas fuera de Cristo para su provisión. Y seguramente no estamos hablando solo de lo material, sino en sus necesidades emocionales y en sus necesidades espirituales. Ellos estaban oyendo otras voces y estaban buscando otros caminos porque no encontraban su satisfacción plena en Cristo. Eso los hizo débiles, temblorosos, endebles, trastabillantes en el camino de Cristo. Por eso el versículo 11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación en el camino de Cristo. Tú por eso necesitas pedirle a Dios que te dé esa misma fortaleza que está pidiendo aquí Pablo para los colosenses. Tú a veces no puedes ver la riqueza que tienes en Cristo y a veces el engaño es tan hábil que te atrae, como un canto de sirena, te atrae por las dificultades de la vida y te arrastra y te tienta a ir fuera de Cristo, a buscar en otra parte tu satisfacción. Pídele a Cristo, pídele a Dios que te puedas mantener firme en Cristo. El tercer punto es que las riquezas traen enemigos. Ustedes lo saben, el que es rico inmediatamente tiene enemigos.
que lo quieren robar, que se quieren aprovechar de él, que lo quieren secuestrar para pedir un rescate. Cuando tú eres rico, inmediatamente tienes muchos enemigos. Satanás es, por supuesto, un enemigo. ¿Qué hace Satanás como enemigo cuando has recibido tu herencia y eres rico en Cristo? Satanás oscurece, dice el versículo 12, en la parte B, Él los ha facultado para participar de la herencia de los altos en el reino de la luz. Lo que hace Satanás es oscurecer, para que no sepan o no crean que tienen lo que tienen. Pero Cristo los faculta. Cristo sí los capacita para que ellos puedan ver lo que tienen en Cristo. Los colosenses tenían un problema y era que ellos todavía no creían que eran herederos. Ellos pensaban que tenían que hacer algo. Había un fuerte llamado al ascetismo, a tratar duro su cuerpo, a tener que hacer cosas físicas muy fuertes en contra de ellos mismos para poder ganar esa cercanía a Dios. Pero Cristo los ilumina por medio del apóstol Pablo en esta carta, recordándoles que ellos ya son herederos, ellos no necesitan hacer nada para llegar a ser herederos, sino que ahora ellos son herederos. Ellos no tienen que caminar y ser unos peregrinos para llegar a la herencia. Ellos ya están en la herencia. Dice el pasaje que ellos están participando ya de esa herencia, están participando del reino de Dios ya. No es que van a participar del reino de Dios, sino que están participando del reino de Dios. Eso es lo mismo que tú debes hacer. La Biblia, y cada vez que te acercas a la Biblia, y debes acercarte continuamente a la Biblia, Cristo te asegura que eres heredero. Y por medio de Cristo, por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, tú entiendes que perteneces al reino de la vida. Entiendes y crees que eres heredero. Dice también el versículo 13a, Él nos libró del dominio de la oscuridad. La verdad es que Satanás amarra a las personas para que no puedan administrar lo que tienen y no puedan disfrutar de lo que tienen en Cristo, los que son herederos. Pero Cristo libera para que las personas de Colosas puedan gozarse y disfrutar y administrar el dinero, las riquezas, que tienen en la herencia que tienen en Cristo. ¿Cuántos mensajes al día recibes tú en la publicidad que te dices que necesitas algo para ser feliz? Como 3. ¿Cuántas veces estás bombardeado porque necesitas cosas, personas, visitar lugares, tener logros, éxitos profesionales y académicos, etcétera, 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 para ser feliz? Te inundan, te bombardean todo el tiempo con esos anuncios. Y hermanos, no menospreciemos la publicidad. Eso va minando la mente nuestra. Hasta el punto que te convence que tú necesitas eso para poder ser feliz. ¿Cómo podemos nosotros no sucumbir a semejante multitud de bombardeo que estamos recibiendo? Pues Jesús es el que te libera de esa esclavitud. La voz de Jesús es la que se contrapone a esa voz de sirena que te dice que necesitas de ellos para ser feliz. La voz de Cristo que te dice, tú ya eres feliz porque estás conmigo. Yo te he liberado del dominio de la oscuridad. Entonces, busquemos escuchar la voz de Jesús para contrarrestar todo eso que estamos escuchando en el mundo. Abramos nuestras Biblias, hagamos nuestros devocionales, oremos al Señor, porque en Jesús escuchamos la voz que nos dice que la herencia es nuestra y no necesitamos nada. Pero la oración es la que hace que nos aferremos a eso,
y lo vamos a ver más adelante. Lo último que hace Satanás como enemigo es que nos hace dudar. El versículo 13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el versículo 14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Satanás quiere hacer dudar que tú eres heredero. Te dice que tú eres muy pecador. Y te dices que como pecador Dios no te puede amar. ¿Cómo es posible que Dios te ame siendo tú tan pecador? Aquí Pablo nos enseña que nosotros en Cristo tenemos la redención, el perdón de pecados. Desde niños les enseñan hoy a nuestros hijos, y nos enseñaron a nosotros al ir al colegio, los profesores, sistemáticamente a dudar de Dios. Esta creación no fue hecha por Dios, sino que evolucionó de la nada. En millones y millones de años evolucionó. Eso es lo que sus hijos están escuchando hoy. Y eso es lo que ustedes y yo escuchamos. El infierno no existe. El cielo tampoco existe. Esos son inventos de los hombres. Una y otra vez en el mundo estamos escuchando la voz de Satanás que nos hace dudar de Dios, de Cristo y de la herencia. Solo Cristo puede protegernos y arrancar de nuestras vidas, arrancar de nuestras mentes esas horribles mentiras que estamos escuchando todo el tiempo. Nosotros, aunque es verdad que somos pecadores, hemos sido redimidos. Cristo pagó por nuestros pecados. Ya esos pecados no son vistos por Dios. Al contrario, ahora tenemos una relación íntima y personal, tan íntima y personal que somos hijos y por lo tanto herederos. Eso es lo que usted y yo escuchamos una y otra vez cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Cristo. Cristo nos dice que tenemos redención, que tenemos el perdón de pecados porque Él ha pagado en la cruz. Conclusión, mis hermanos. Hoy Dios te está diciendo que si tú crees en Cristo, o que mejor, que como tú crees en Cristo, como amas a los hermanos y como tienes tu esperanza puesta en el cielo, eres heredero. Segundo, que esa herencia es tan grande que tú necesitas pedirle a Cristo cada día que te capacite para conocer, para entender y para disfrutar esa herencia. Y así te mantendrás fuerte en Cristo y no te moverás a buscar en otro lugar, sino que siempre, siempre, siempre encontrarás en Cristo tu satisfacción. Y solo en Él la buscarás cada día. Tercero, tienes enemigos, pero Cristo te protege. Cristo ha vencido a tu enemigo. Cristo ilumina tu mente para que puedas ver y creer que eres heredero y puedas disfrutar y administrar esa herencia que tienes en Cristo. Voy a leerles una ilustración de un señor muy conocido que es Jorge Whitfield. Dice así la palabra de Dios. Dice así el texto de la bibliografía de él. Dice: Jorge Whitfield consagró su vida totalmente a Cristo y la manifestación exterior de aquella vida nunca excedía su realidad interior. Así pues, nunca mostró cansancio ni disminuyó la marcha durante el resto de su vida en el servicio a Cristo. A pesar de todo, él mismo escribió lo siguiente: mi alma estaba seca como el desierto. Me sentía como si estuviera encerrado dentro de una armadura de hierro. No podía arrodillarme sin prorrumpir en grandes sollozos y oraba hasta quedar empapado en sudor. Solo Dios sabe cuántas noches quedé postrado en cama gimiendo por lo que sentía y ordenando en el nombre de Jesús que Satanás se apartase de mí. Otras veces pasé días y semanas enteras postrado en tierra, suplicando a Dios que me librase de los pensamientos diabólicos que me distraían. El interés propio, la rebeldía, el orgullo y la envidia me atormentaban, uno después de otro, hasta que resolví vencerlos o morir. Luchaba en oración
para que Dios me concediese la victoria sobre ellos. Aplicaciones específicas de nuestro pasaje hoy. Hermanos, no podemos y no debemos olvidar el contexto en el cual está este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje está rodeado, inmerso en el contexto de la oración. Pablo les dice a los colosenses cuánto oró por ellos. Pablo le dice a los colosenses lo que está orando por ellos en ese momento. Hermanos, les convoco y les exhorto a que hagamos 3 cosas. Primero, oremos todo el tiempo que sea necesario para que Dios nos convenza que somos hijos de Dios y por tanto herederos. Confesemos que no hemos creído suficiente en Cristo. Oremos y oremos y oremos hasta que podamos creer en Cristo y creerle a Cristo que somos herederos. Oremos hasta que podamos hasta que podamos confesar que no amamos a los hermanos. La prueba de que no amamos suficientemente a los hermanos es que muchos de nosotros no estamos hoy aquí. Hay cosas más importantes y más urgentes que estar con Dios y con la familia de Dios. No queremos pasar tiempo juntos, no queremos y no hemos orado lo suficiente por las necesidades de los hermanos, no los hemos recordado en estas semanas en oración. Oremos todos los que sea necesario para que podamos amar a nuestros hermanos. El punto C, confesemos que tenemos esperanzas terrenales muchas veces, que queremos adquirir cosas, que como nuestros hijos reconocieron hoy, sentimos que no somos felices si no tenemos el nuevo celular, el carro, la casa, la beca, los estudios, los viajes, la inteligencia, las capacidades que otros tienen. Confesemos, oremos una y otra vez, hasta que el Señor nos convenza que estamos completos en Él y que no necesitamos nada. Segundo, confesemos que no nos sentimos ricos, confesemos que seguimos buscando y oremos todo el tiempo que sea necesario, clamando y suplicando a Dios que podamos estar satisfechos en Cristo, que podamos decir como Pablo, que sé vivir en lo mucho, que sé vivir en la riqueza y que sé vivir en la riqueza, que nada necesito, que estoy completo porque tengo a Cristo. Oremos hasta que encontremos esa satisfacción en nuestro Salvador. Y en tercer lugar, les convoco a que oremos continuamente pidiendo a Dios que nos defienda. Hermanos, este pasaje de hoy no se trata de cuán inteligentes vamos a ser para conocer que somos herederos, de cuánta fe tendremos para creer que somos herederos, de cuánta fortaleza tendremos para resistir los embates de Satanás que nos quiere convencer que no somos herederos. De eso no se trata. Ustedes y yo somos incapaces, somos muy débiles. Ustedes y yo necesitamos orar, suplicar al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los colosenses. Les está enseñando que es por medio de las súplicas constantes que nosotros podemos creer que somos herederos, disfrutar que somos herederos y resistir a Satanás, que no nos quite ese gozo en la herencia que tenemos. Oremos. Señor, queremos ser como el apóstol Pablo, queremos ser como nuestro Salvador Jesucristo, queremos ser personas de oración, queremos ser personas que estamos todos los días, continuamente, pidiendo, clamando a ti que nos enseñes y que nos convenzas que somos hijos de Dios. Queremos implorarte que todo el tiempo tú nos estés trayendo y llamando a orar para que podamos encontrar en ti la satisfacción y no la busquemos en ninguna otra parte. Queremos ser personas que estamos continuamente orando para que tú nos defiendas de Satanás y de sus astucias. Queremos estar confesando continuamente que no creemos suficiente en que somos herederos.
Queremos estar confesando continuamente, Señor, que somos pecadores porque no disfrutamos y no nos sentimos plenos y satisfechos en Cristo. Señor, y queremos confesarte que muchas veces hemos escuchado a Satanás y hemos ido tras su voz, buscando en otras cosas y no en Cristo nuestra satisfacción. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Pero sobre todo, haznos personas de oración, que estemos continuamente viniendo a ti. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Heredero. Han creído en Cristo, tienen amor por los santos y su esperanza está en el más allá. Su esperanza está en Cristo, está más allá de este mundo, está más allá de la tierra. Ahora, esas mismas características que describen a los colosenses como herederos son las mismas características que te describen a ti, ¿o no? ¿Has creído tú en Cristo Jesús? ¿Hemos creído en Cristo? No. Hemos creído en Cristo, y si alguno aquí pues no ha creído en Cristo, hoy es el día. Están escuchando que Cristo es el Salvador y en Cristo hay herencia, pues cada uno puede entonces. Cuando ellos fueron a Estados Unidos a recibir la herencia, resulta que esa mujer había amasado tal fortuna que ellos ni siquiera después, meses después, cuando los Santanilla les hablaron, meses después de haber recibido la herencia, todavía no sabían todo lo que tenían. Era tanto lo que esa señora había dejado que ellos por meses y meses estaban recibiendo informes de todo lo que tenían y no acababan. Y por supuesto ustedes saben a dónde va esta ilustración. Cuando la Biblia dice, y acabamos de leer, que ustedes y yo somos herederos, el punto aquí es que nosotros entendamos cuán ricos somos en Cristo Jesús, que la herencia que tenemos es tan... Muy bien, pues ese es el título de nuestro sermón del día de hoy. Cristo es tu herencia. Cristo es tu herencia. Hace algunos años yo estaba pastoreando en otra iglesia y había unos miembros de esa iglesia que se llamaban la familia Santanilla. Una vez ellos nos contaron lo siguiente, que es un hecho de la vida real, no es una novela, no fue algo inventado, fue algo que sucedió. Unos amigos de ellos tenían una familiar, una tía que se había ido desde su juventud a los Estados Unidos y nunca más habían vuelto a saber de ella. Resulta que un día ellos recibieron una carta en la cual se les informaba que ellos eran los herederos, los únicos herederos de esa tía. Tan extensa, tan rica, que ustedes y yo todavía no sabemos cuánto tenemos y no sabemos cómo disfrutarlo. Cuando recibes una herencia así de maravillosa, lo primero que pasa por tu mente es, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, soy tan rico. Nuestro primer punto entonces del sermón de hoy es que mi trabajo en este punto va a ser que ustedes realmente aprendan y crean que indudablemente ustedes son hijos de Dios, porque a veces no lo podemos creer. Entonces, indudablemente ustedes son herederos de Cristo, hijos de Dios. Lo que nos dice el apóstol Pablo en los versículos 3 a 4 es que los colosenses eran herederos y dice la palabra del Señor así: siempre oramos por ustedes dando gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo, del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Tres características que tienen estas personas que Pablo identifica como características de alguien que es hijo de Dios y por lo tanto que es